Bueno, vamos a terminar hoy y vamos a terminar con el tema 6, en el que la siguiente parte que nos tocaba ver del tema son los modos de direccionamiento. Es un tema, bueno, la teoría la tenéis explicada en los vídeos, es muy sencillo. Entonces, bueno, pues ¿qué es? Exactamente ¿de qué va? Va de lo siguiente. Y tiene relación con el tema de microprogramación, claro. Va de lo siguiente. En que, como siempre hemos dicho, una instrucción está compuesta por dos campos, código operación y operando. Pero tengo lo que tengo, es decir, la anchura de un microprocesador es la que es. 8 bits, el 8085, el 8080, 16 bits, el 8086, 32, 64 hoy en día, vale. Con lo cual quiere decir que el ancho de palabra es eso, 8, 16, 32, 64, lo que sea. Y yo lo que tengo que hacer es repartirme todos esos bits para poder meter ahí las instrucciones. Claro, si yo estoy hablando de un direccionamiento normal, yo me voy a encontrar con dos campos, campo del código operación, punto pelota. ¿De qué depende el campo del código operación? De la cantidad de instrucciones que yo tenga en ese microprocesador, es decir, del set de instrucciones. Si yo tengo un microprocesador que tiene 48 instrucciones, pues la cantidad de bits reservados al código operación será 2 elevado a cuánto es inmediatamente superior a 48, pues creo que es a 416, 532, a 6, 64. Pues necesito 6 bits, con lo cual, si mi microprocesador es de 32 bits, 32 menos 6 es lo que me queda para meter el código operación, el código operando. Entonces, claro, ¿con qué problemas me encuentro? Me encuentro con una serie de problemas, y uno de los problemas puede ser que si yo tengo un microprocesador de 32 bits y tiene un bus de direcciones de, vamos a suponer, también 32 bits, quiere decir que la capacidad de direccionamiento de ese microprocesador es 2 elevado a 32, es decir, la memoria que yo voy a poder poner aquí va a tener aquí una cantidad de bits que van a ser 32 y tiene una capacidad de direccionamiento de 2 elevado a 32. Con lo cual, si yo estoy hablando, por ejemplo, de una instrucción de salto, por decir algo, yo aquí tendré que poner el código de operación correspondiente al salto, que será un número binario, el que sea. Y claro, aquí yo, ¿qué debería de poder meter si quiero obtener un salto a cualquiera de las 2 elevado a 32 posiciones de memoria? Yo necesitaría tener aquí 32 bits para poder poner una dirección. Con lo cual, si mi microprocesador es de 32 bits de ancho, a ver cómo lo hago. O sea, no lo hago, no lo puedo hacer. Entonces, ello ha dado lugar, bueno, la forma sencilla de hacerla es como se hacía antiguamente, y se sigue haciendo. Es decir, no, si yo necesito hacer eso, mi instrucción no va a ocupar una dirección de palabra, sino que va a ocupar dentro de la memoria 2 direcciones de palabra. En el que la primera pondré el código de operación y en el segundo pondré la dirección de salto. O sea, eso es así. Pero para evitar esto, y para hacerlo un poco más flexible, lo que ha dado lugar es a los diferentes modos de direccionamiento. Es decir, hacer referencia a posiciones de memoria, de la memoria principal, pero no siempre en función de esta dirección directamente. Cuando yo digo, si yo digo, no, es que yo voy a hacer referencia a eso, a una dirección directamente. Es decir, es lo que se conoce como el direccionamiento directo absoluto a memoria. Esta instrucción MOV L, que es mover, en este caso lo que me hace es el contenido de la dirección 25, me lo lleva a D1. Es decir, esta instrucción necesita a la puñetera fuerza, necesita un formato que es este que tenemos aquí. O sea, yo a la puñetera fuerza le tengo que decir, oye, el código de operación es mover. Modo de direccionamiento, aquí lógicamente, dependiendo del tipo de modo de direccionamiento, aquí dentro, yo voy a tener pues un valor. Si yo tengo 4 tipos de direccionamiento diferentes, 4, pues bueno, esto va a tener, para poder codificar 4 combinaciones, ¿cuántos sí me hacen falta? 2, eso es seguro. Con lo cual, ¿qué es lo que me ocurre? Que yo la dirección directa que voy a poder escribir va a ser una dirección que me tiene que ocupar el total del ancho, menos esto, menos 2, menos los bits que necesite yo para el código de operación. Con lo cual estamos en lo que estábamos antes.
en que si mi microprocesador tiene una memoria con una longitud de 2 elevado a 32 y aquí lo tengo 32 bits, este tipo de direccionamiento no me va a permitir direccionar a cualquiera de las 2 elevado a 32 posiciones de memoria. Ese es el modo de direccionamiento directo. Que no te permite. A todos no. ¿Por qué no? Porque yo aquí no puedo configurar 32 bits. Entonces, ¿qué trucos se han podido encontrar para eso? Pues bueno, se han podido encontrar los diferentes modos de direccionamiento. Y tenemos modos de direccionamiento pues como los que tenemos aquí. Y resumiendo, ¿para qué se utilizan entonces los modos de direccionamiento? Para que mi formato de instrucción no tenga que tener tanta longitud como el ancho del bus de direcciones. Y aparte para más cosas que veremos ahora que son también más cómodas. Tipo de entrenamiento, el implícito. Bueno, el implícito es aquel en el que ya el operando va implícito dentro del propio código operación. Pues por ejemplo, y es curioso, ¿no? Direccionamiento. Estamos hablando de direccionamiento, estamos hablando siempre de apuntar a memoria. No, no es cierto. Podemos estar hablando también de apuntar a registros. Es un modo de direccionar a registro, direccionar a memoria. Entonces el implícito es aquel en el que ya en el propio código de operación va incluido el elemento sobre el cual quieres trabajar. Si yo me imagino que es un microprocesador que trabaja, como hablábamos el otro día, pues con un acumulador, como hacía el 8085, en el que todas las operaciones las hacía entre el acumulador y otro registro, lo que fuese, claro, la instrucción era incrementar, por ejemplo, B. Entonces aquí estoy diciendo, incrementame el registro B. Pero se puede dar el caso de que la instrucción sea simplemente incrementar. ¿Incrementar quién? Tiene que estar preparado para ello el microprocesador, claro. ¿Incrementar quién? Pues el acumulador. O sea, por defecto él utiliza el acumulador, ya no hace falta que para incrementar el acumulador le digas incrementa A, sino simplemente le podría decir incrementa. Con lo cual ya el operando está implícito, direccionamiento implícito. Direccionamiento inmediato, como he dicho yo, es aquel en el que yo le doy inmediatamente la dirección. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo, cuidado que esta instrucción tiene trampa, porque esta instrucción tiene un doble direccionamiento, porque esta es una instrucción de mover. Si yo tengo que mover un dato de un lado a otro, tengo que decirle la fuente y el destino. Y entonces tengo que determinar cómo direcciono la fuente y cómo direcciono el destino. Entonces, en este caso, esta mov L, almohadilla es el valor, la almohadilla es el símbolo que me determina que es un valor inmediato. 25 dólares 25 de 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Vuelvo a insistir, aquí lo que me hace es me lleva el número 25 al registro D1. Inmediato, direccionamiento inmediato es este no. Ese es direccionamiento a registro, ya lo veremos. Entonces, este es inmediato. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me lleve el número 25 a D1. O sea, toma el 25, punto pelota. No es la dirección 25, es el número 25. Y esto es inmediato. Y lo representa aquí. El dólar es, en algunas representaciones, para expresar un número en hexadecimal, se representa poniéndole delante el dólar. Hoy en día es más normal representarlo poniendo delante el 0x. Pero bueno, vale, ya está. Más vamos a ver. El absoluto, a memoria. El absoluto lo que me hace es, direccionamiento directo, absoluta memoria, lo que me hace es que el valor que yo tengo en la instrucción, en el código, es la dirección. Por ejemplo, vamos a ver estas dos que parecen iguales. Esta es mover almohadilla $25 de 1 y esta es mover 25, de 1. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? La diferencia reside en que aquí lo que estoy haciendo es coger el número 25 y aquí lo que estoy haciendo es coger el contenido de la dirección 25. Es decir, yo aquí le estoy diciendo, oye, cógeme el contenido de la dirección 25 y llévamelo. Se podría dar el caso que esta instrucción fuese así: mov.l 2536, bueno, con el dólar delante.
Y si no le pongo el dólar delante, sería en decimal. Lo que me haría el compilador es cogerse el valor decimal, pasarle a esa decimal y punto, pelota. ¿Esto tiene razón de ser? Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy llevando el contenido de la dirección 25 a la dirección 36. Lo que no tiene razón de ser es que yo haga esto. Esto me va a dar error de sintaxis. $25, $48. O sea, no. Yo el número 25 no lo puedo meter en el número 48, porque el 48 es el 48, o sea, no es. Sin embargo, esto sí. Entonces es direccionamiento directo absoluto. Es de lo que normalmente he estado hablando cuando he explicado los accesos a memoria. Es decir, cuando dentro del código de operación y el operando dentro del formato de instrucción aparece la dirección de acceso. Ese es el. Luego tenemos el absoluto de registro. Lo que he dicho ahora. Lo que hago ya no es referirme a posiciones de memoria, como había dicho aquí con el número 25, sino que referirme al registro. Es decir, aquí yo lo que hago en esta instrucción es move de D1 a D0, es decir, el contenido del registro D1 al contenido del registro D0. Es decir, mover entre registros, no entre posiciones de memoria, sino entre registros. Si os dais cuenta, en esta instrucción tengo los dos tipos de direccionamiento. El origen absoluto de memoria y el destino absoluto de registro. Es lo que tengo que analizar. En este tengo dos tipos, el origen inmediato, el destino absoluto de registro. En este, mov L $25,25, tengo origen inmediato, destino absoluto de memoria. Es decir, yo estoy metiendo el número 25 en la posición de memoria 25. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre L y B? Eso es, aquí ahora no nos metemos. Vale. Pensé que tenía un ver con que sea de memoria o que sea de registro. No. Tiene que ver con la longitud de la palabra. La L es long, la B es pipe y la W es word. Pero no tiene que ver con esto. ¿Qué más? Nos encontramos absoluto de registro y luego tenemos dos más, el indirecto y el relativo. El indirecto, y esto es que lo mejor es eso, es tirar de ejemplos, pero bueno. El indirecto, ¿qué es lo que me hace? Yo en el formato de la instrucción tengo código de operación y dirección. Entonces, ¿qué me hace esto? Es indirecto. Quiere decir que yo lo que voy a hacer es, esta dirección que yo tengo aquí me apunta a una dirección de memoria. Y el dato que yo realmente voy a operar es el apuntado por el contenido de esa posición de memoria. Por ejemplo, mov.l es que ahora mismo no me acuerdo cuál era la sintaxis, pero vamos a suponer que sea un $25 al registro D1, pero que sea un direccionamiento indirecto. No puede ser mov.l, tiene que ser otra. Direccionamiento indirecto. ¿Qué es lo que me hace esta instrucción? Lo que me hace esta instrucción es coger, apuntar a la dirección de memoria 25. Coger el contenido de la posición de memoria 25. Llevarlo al bus de direcciones y apuntar a otra dirección de memoria. Y el contenido que yo tomo, lo que yo guardo en D1, no es ni el 25, ni lo que tengo en la 25, sino que es lo direccionado por lo que tengo en la 25. Ejemplo, ¿o para qué? Hemos quedado antes que yo tenía aquí un problema en este tipo, el absoluto de memoria. Y es que habíamos quedado en que resulta que si yo estaba trabajando con estos formatos de 32 bits, resultaba que si aquí me quedaban a mí 25 bits, yo la capacidad de direccionamiento que tengo con este tipo de instrucciones es 2 elevado a 25. Pero si memoria, la mía tiene multiplicaciones de 32 bits,
pues ya lo tengo negro, porque no me deja acceder nada más que a 2 elevado a 20 posiciones de memoria. El resto de memoria me quedo sin acceso a ella. Bueno, sí, eso, 25. 2 elevado a 25. Entonces me quedo sin acceso al resto de memoria. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Yo cojo aquí, efectivamente, pongo 25 y cuando quiero acceder a estas posiciones de memoria, aquí dentro, que ahora ya dispongo de 32 bits, sí puedo escribir una dirección desde el 0 hasta el valor máximo. Es decir, lo que hago es, en el código de instrucción, meto una dirección de este valor, apunto a esta dirección de memoria, cojo el contenido de esa posición de memoria y apunto a cualquiera de las posiciones de memoria comprendidas entre la primera y la última. Entonces, yo mantengo la capacidad de direccionamiento a toda la memoria y la cantidad de bits que yo tengo que colocar en el formato de la instrucción no es todo el contenido de toda la posición de memoria. Ventaja que tiene es esa, ojo, que no inconveniente, que hay que pasar por caja en velocidad. Yo tengo que ir a una posición de memoria, coger ese valor, volver a sacarlo al bus de direcciones, volver a meterlo en la memoria, volver a ir ahí y sacar ese valor. Un poco lo de siempre, ¿no? Lo mismo que los coches. Mucha potencia sí, pero ¿cómo? Pasando por gasolinera. Y si no, pues si quieres menos gasolinera, pues menos potencia. ¿Que no has entendido? A ver, tú tienes los 25 bits. 25. Pues yo con 25 bits solo puedo acceder a estas posiciones de memoria. Está bien. ¿Y tú, en los 25 bits esos, qué tienes? Yo tendré que decir, yo quiero acceder a la posición de memoria esta que tengo aquí, a esa posición de memoria. Sí. Claro, yo aquí, vale, no. ¿Qué es lo que hago? Me reservo una posición de memoria de este mapa en la cual escribo yo esta posición, voy a poner 4 A's. Entonces aquí escribo y A. ¿Yo qué voy a hacer con mi código de operación? Voy a apuntar a esta dirección de memoria. Por supuesto, la 1000. Entonces, ¿yo qué hago en mi código de operación? En mi código de operación voy a poner código de operación, MD, y a continuación voy a escribir aquí un 1000. Entonces lo que voy a hacer es leer esto, entender que es un direccionamiento indirecto, voy a coger este 1000, apunto a la 1000, cojo lo que tengo dentro de la 1000, lo llevo al bus de direcciones y apunto a la A. Es lo que consigo. Esa es la indirecta. Y luego tenemos la indexada, la otra opción, que es el direccionamiento relativo o el indexado, que son prácticamente iguales, que en lo que se basa es en tomar como base un registro base, tiene que haber registro base, tiene que tener esa capacidad. Lo que se hace es se toma como base un registro y lo que se hace es, ojo, ese registro hoy en día ya normalmente tiene el mismo ancho o más que toda la capacidad de direccionamiento de toda la memoria, y lo que haces es cuando tú metes aquí decirle, no, mira, es que yo aquí lo que te meto no es la dirección 1000, es el valor que le tienes que sumar a ese registro índice para ir a leer en memoria. Es decir, aquí lo que hacemos es, cojo el registro índice que es este, cojo la dirección base, que es la que me viene en el código de operación, sumo los dos y apunto a una memoria. Es decir, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos es, entre comillas, para utilizar la misma estructura, si yo quiero acceder al para un direccionamiento indirecto o indexado, indirecto no indexado, lo que tendría que hacer es disponer de un registro índice. Antes de ejecutar esta instrucción, en ese registro índice meter un valor. En nuestro caso sería el 9A. Eso es, claro, me hacen falta 2 instrucciones. Primero esta y luego la otra. Y una vez que yo hago esta segunda instrucción, lo que me hace es, me coge este valor, que es el valor del registro índice, le suma a mi dirección base, que es la 1000, 9A más 1000 es A. Coge ese valor, apunta a memoria y saca el valor. Entonces, claro, eso básicamente, ¿para qué me sirve? Me sirve para que, ¿os acordáis cuando hablábamos de las memorias
las páginas de memoria. ¿Para qué me sirve? Para que yo en el registro meta una determinada página, la 1000, la 2000, la 3000, la 4000, el 5000, el 6000, y luego yo aquí meto dentro de esa página la línea a la que quiero apuntar, la 33. Entonces, claro, ¿a qué dirección apunto yo? Si hago una instrucción de este tipo, a lo que contiene el registro, 6000 más 33, 6033. Claro, eso tiene un montón de ventajas. Cuando es, por ejemplo, un programa que es reubicable, que hoy en día todos lo son, es decir, cuando tú cargas un programa en el ordenador, no le estás diciendo en qué dirección de memoria lo tiene que meter. Él coge el fichero y lo graba en memoria. Sí, pero ¿dónde lo graba? Donde tiene sitio. ¿Y dónde tiene sitio? Depende. ¿De qué depende? Del día. ¿Cómo que del día? Sí. Porque si yo lanzo primero Word, luego este y luego Access, primero Word, luego este, luego este. Pero si yo grabo primero Access, luego este y luego Word, no, cambia de sitio el posicionamiento en memoria. Bueno, pues tiene esto una ventaja, que en el momento en el que yo estoy cargando ese programa en mi memoria, le digo, bueno, como luego voy a tener yo que hacer referencias en Access a unas determinadas posiciones de memoria, ¿dónde he cargado yo ahora mismo, en este instante, Excel? A partir de las 6000. ¿Los datos dónde van a estar? En las 6000 y pico. Yo me cargo en el registro 6000 y el pico lo cargo aquí. El pico siempre va a ser constante, independientemente de que esté en la 1000, en la 2000, en la 3000 o en la 6000. El pico va a ser 33. Y la página la que yo meta en el registro. Esa es la idea, son los diferentes picos. Vuelve a insistir que lo que me provoca ello, toda esta estructura, es que yo en el código de operación, en el formato de la instrucción, lo que es la parte correspondiente a la dirección, pueda ser una dirección más pequeña, A, y B, me ofrezca la flexibilidad que acabo de decir yo ahora a la hora de alojar las partes del programa. ¿Vale? Y visto eso, que me he enrollado un poco, vamos a hacer un problema que tenemos por ahí. Y el problema que tenemos por ahí, referente a este, es este. Un computador posee un registro índice, cuyo contenido, en un instante concreto y expresado en hexadecimal, es 000A. El computador tiene una memoria de 32 palabras por 16 bits. Es decir, la memoria es de 32K por 16 de ancho. 32K es 2 elevado a 15. No sé si sirve para algo o no, pero bueno, para que tengamos ahí. Suponer que cada palabra contiene un valor igual a su dirección en memoria. Es decir, suponer que en cada dirección de memoria tengo yo el valor de la dirección. Es decir, que en la dirección 0 tengo un 0. Y en la última dirección, que es la EFFF, tengo el EFFF. Suponer eso. No. ¿Cómo que no? Hombre, ¿cómo que no? Porque si eso se tiene que ser un programa, se tiene que ejecutar, tiene que estar metido ahí, y si tiene que estar metido ahí tendrá que tener una serie de código de operaciones y operandos. O sea, no. Pero bueno, vale, pues sí. O sea, ya sabemos pulpo, vale, ya está, pulpo, animal de compañía, y tiramos para adelante. Me dice lo siguiente, contiene valor de sucesión y que se utiliza una instrucción con un valor en el campo de direcciones, es decir, una dirección. El campo de direcciones es 00AB, el campo de la dirección en la operación. La dirección final, en el caso de que se utilicen los direccionamientos directo e indexado a través del registro R1 respectivamente, es primero el indirecto. Direccionamiento indirecto. Si me está diciendo que la dirección es 00AB, ¿qué es lo que me hace esto? Esto lo que me hace es, en el código de operación aparece 00AB y es direccionamiento indirecto, es decir, lo que me hace esta instrucción es apuntar a la dirección de memoria 00AB. Apunta ahí, a esa dirección de memoria. Y toma el valor del contenido de esa dirección de memoria.
¿Y cuánto es el valor del contenido de la dirección de memoria 00AB? Si cada dirección de memoria tiene un valor que es igual al de su propia dirección. ¿Cuál es el contenido de la 00AB? Pues 00AB. Con lo cual, ¿cuál va a ser entonces el valor? El valor va a ser 00AB. Punto pelota. ¿Vale? Y si fuese un indexado a través de R1, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si la dirección es esta, lo que me tiene que hacer es sumarle a esto, es decir, 00AB más el valor del registro base. ¿Cuánto era el valor del registro base? El valor del registro base era R1, que es 000A. ¿Y esto cuánto es? B más A. B es 11. A es 10. 10 y 11, 21. 21 en hexadecimal es restarle 16, que es un 5 y medio con 1. Entonces, esto es un 5 y medio con 1. 1 más A, D. Es decir, 00, B5. Es decir, yo, ojo, 00, B5. Con el 00, B5 apunto a la dirección de memoria 00, B5 y el contenido de la 00, B5 es 00, B5. ¿De acuerdo? Es casualidad, yo hubiera estado bien que hubiese dicho que el contenido de cada una de las posiciones de memoria es el valor de la dirección de memoria más 1. Hubiera estado bien. Porque entonces, ¿qué habría ocurrido? En este caso el resultado habría sido 00AC. Y en este caso habría sido 00B6. Y habríamos visto que no es este. Que es otro diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, pues, ¿qué es este? Vale, seguimos. Seguimos con la parte de teoría. Y la siguiente parte es la introducción a la microprogramación. ¿Qué es esto? Yo no sé, supongo que habéis visto los vídeos, pero en lo que se basa es en lo que os comentaba el otro día. Hasta ahora, ¿cómo hacíamos una CPU? Lo que hacíamos era cogíamos una instrucción. Esa instrucción la dividíamos en subpasos, que incluso me venía expresado en forma de un diagrama ASM o en forma de una especie de código, como vimos el otro día, en el que se representaba qué es lo que hacía esa instrucción, como por ejemplo algo parecido a esto que tenemos aquí, a esto. 8 a contador, dato A, repeat, B, contador por 2. Vuelvo a insistir que esto no es un programa, esto es una instrucción. Y para ejecutar esa instrucción, yo tengo diferentes pasos. Como cuando yo ponía ahí mov almohadilla 25 de 1. Sí, mov almohadilla 25 de 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que coger el número 25, que está en el propio código de operación, abrir un registro, abrir otro, meter, cerrar, abrir, cerrar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, pues aquí se puede representar de esta manera. Con lo cual, al final, pues viene a ser, bueno, lo que hacíamos es, a partir de aquí, como vimos el otro día, determinar los diagramas de estados, los diagramas de transiciones, y después de que habíamos sacado los diagramas de etapas, vamos a decir algo parecido a esto. Lo que hacíamos es decir, bueno, pues ya está. Por eso aquí tengo que hacer una máquina de estados. Tengo que hacer una máquina de estados. Que tiene 5 estados. ¿Y cómo lo hacíamos? Depende. ¿De qué? Con básculas D, con paso a paso, con memoria ROM y registros o con dispositivos lógicos programables. Decíamos. Escogíamos una de esas opciones. Una de entre 4. No, pues no son 4, son 5. Porque la quinta opción en la cual yo puedo implementar una máquina de estados como esta es esto. En la que hemos dicho que teníamos 5 estados.
Bueno, pues lo que voy a tener yo es una memoria que se va a llamar de control. Que, ojo, no la confundamos con esta, no tiene nada que ver. Yo aquí estoy dentro del microprocesador, dentro del Pentium. Una memoria en la que va a tener una estructura similar, si no igual, a aquella estructura que montábamos con memoria ROM. En la que yo lo que hacía, si recordáis, era paso anterior, paso siguiente, registro. Pues yo voy a tener aquí una memoria en la que en ese, por decir algo, en este caso que hemos visto que tenía 5 estados, va a tener 5 posiciones de memoria para esa instrucción. Para otra instrucción, otros 5. Para otra, otros 6. Para otra, lo que fuese, así sucesivamente. Y yo lo único que iba a tener que hacer era correr ese diagrama de estados, es decir, apuntar, tener aquí un secuenciador, un contador, exactamente igual que era el contador de programa cuando veíamos las instrucciones, exactamente igual. Que me apunte a la primera posición de memoria para esta instrucción que habíamos dicho y que esté ahí hasta que se cumpla la condición de paso. Es decir, si aquí para pasar de este estado a este dependo de R7, pues lo que voy a tener que hacer es establecer aquí un hardware en unas condiciones, las señales de condición, en el cual este contador no se va a incrementar hasta que no se cumpla la condición R7. Cuando se cumpla la condición R7, este se incrementa, apunta a la siguiente posición y pasa al siguiente estado, al S1. Recordad que en cada uno de los estados yo lo que sacaba eran unas señales de control para atacar a todo el diseño de transferencia de registros. Bueno, pues esas señales de control también las voy a tener yo que tener aquí escritas. Normalmente suele ser esto. De forma que yo voy a ir apuntando a las posiciones de memoria una detrás de otra en función de las condiciones, de las señales de condición, y voy a ir sacando estos valores, cada uno de estos los voy sacando por aquí, y los voy sacando por aquí. Yo los voy a ir sacando. Y lo que voy a hacer es, pues voy a tener que tener unas señales de control, como teníamos en su momento, y voy a tener que tener por aquí un ataque al secuenciador. Y lo que voy a hacer realmente es pensar en aquella estructura que habíamos hecho con ROM y registros. Pues es que básicamente es eso. Básicamente es lo mismo. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a tener que hacer, vamos a ir haciendo. Y es una forma de construir. Con lo cual, si me pongo yo a pensar esta memoria que tiene aquí, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener una parte correspondiente a, voy a decir, no a código operación exactamente, no voy a decir como que no, como que eso no, pero sí voy a tener que tener una serie de campos, y uno de los campos impepinable que voy a tener que tener van a ser las señales de control que tienen que salir a cada uno de los registros de mi CPU, como veíamos en su momento. ¿De acuerdo? Esa es un poco la filosofía. Algunas explicaciones más las tenéis en los vídeos y los trabajáis. Bueno, esa es la introducción, vamos a ir a la microprogramación. Los elementos, otra cosa que me puede encontrar, detalles, flasazos, solo flasazos. El resto, ya os digo, lo tenéis en los vídeos. Esto que tenemos aquí, yo me puedo encontrar con estructuras como esta. En el caso de que la instrucción que yo tenga que ejecutar sea una instrucción de salto, porque pues, hay instrucciones de salto, saltar sin cero a tal posición de memoria y si no, continuar. Bueno, entonces, en ese formato de la instrucción, yo tengo que representar las señales de control siempre, de salida. Pero en este caso también le tengo que decir, oye, y si se cumple dicha condición, salta a tal dirección de memoria. Lo que tengo que hacer yo es, si el elemento que se encargaba aquí de apuntar a la memoria de control tenía que saltar a una determinada dirección de memoria, yo en algún sitio le tendré que decir, escribir esta dirección de salto. Y para eso necesito
campos. En este caso, en esta estructura que tengo aquí, sería una estructura del tipo, que no se utiliza, pero del tipo, si se cumple que el flag de 0 es un 1, salta a la dirección tal, y si no, salta a la cual. Entonces, claro, dentro de lo que es el microcódigo operación, tengo que tener escrito tal y cual, los dos. Por eso aquí tenemos dos campos, dirección 1 y dirección 2. No es lo normal, porque sabéis que lo normal hoy en día es que cuando yo tengo una instrucción de salto, sea del tipo, hago instrucciones y le digo jump si 0, salta si 0 a la 1500. Y si no, ¿qué suele hacer? Si no es a la 1500, si la 1500 es esta, lo que se suele hacer, oye, si el resultado es 0, salta a la 1500. Y si no es 0, continúa con la siguiente. Lo normal es eso. Es decir, yo tengo un contador de programa que va apuntando a una dirección de memoria. Si se cumple esta condición, lo que hace es cargar el contador de programa número 1500 y continúa ejecutando a partir de la 1500. Y si no se cumple, ¿qué es lo que hace? Pues coge el contador de programa y se incrementa y continúa por aquí. Es decir, en ese caso, aquí ya no necesito dos direcciones, necesito solo una, porque la otra es continúa. Entonces, eso lo vemos en este otro formato, en el cual ya no tengo dos direcciones, tengo una. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se cumple la condición de salto, cojo esta dirección y se la meto al registro de direcciones de control. Ese es el contador de programa. Entonces, si se cumple eso, y si no se cumple, ¿qué es lo que hace? Incrementa en una unidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que consigo con eso? Que el formato de la microinstrucción, vuelvo a repetir, microinstrucción, en lugar de tener que tener una anchura o campo para anchura de las dos direcciones, tiene solo una. ¿Vale? Y por último, eso es lo que hace referencia a ello, y por último, muy importante, porque es pregunta típica de examen, es lo que se conoce como los tipos de formato de las señales de salidas de las microinstrucciones. Aquí estamos haciendo referencia a las señales de control. Recordad que habíamos hecho un ejemplo, varios, en el cual yo tenía diferentes registros, contadores, unidad lógica aritmética, y me salían unas señales de control de la C0 a la C10, en la que en función del estado en el que estuviese, actuaba unas señales de control o actuaba otras. Esas son las señales de control, del C0 a C10. Lo normal es que, por ejemplo, y lo habíamos visto en el caso de la memoria ROM, si yo tenía 10 señales de control, para el caso de la ROM, si recordáis, yo necesitaba aquí el registro de estado futuro y estado actual. Y aquí tenía yo todas las señales de control, todas. Aquí eso era para una cosa, esto es para otra. Sí, pero es que es lo mismo, sí, básicamente es lo mismo. Entonces aquí yo tenía dos formatos para estas señales de control, que se llama formato horizontal y formato vertical. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: formato horizontal es aquel en el que cada bit de la memoria se conecta a un punto físico de la unidad de procesamiento. Es decir, en el que si yo tengo 11 señales de control, necesito aquí 11 señales de control. ¿Por qué son esas señales? Se pueden, simultáneamente, pueden aparecer o desaparecer al mismo tiempo. No confundamos con las señales de condición. No. Las señales de condición también tenían esa opción en la ROM. Yo, si tenía señales totalmente independientes, es decir, bueno, no sé si he dicho totalmente independientes, señales, si las condiciones de paso de un estado a otro podía depender de más de una señal, de S0 y de S1, o de paso del estado 2 al 3, si S0 es un 1, si S1 es un 1, y si S2 es un 0, y si no, si S0, si S1, si S2, paso al 4. Si dependo de varias señales al mismo tiempo, yo aquí voy a necesitar tantas señales de condición
como señales yo tenga por ahí. Ahora bien, recordad que decíamos, no, si el paso de un estado a otro depende en cada momento de una única señal de condición, es cuando yo colocaba aquí un multiplexor y aquí ya me quedaba solo un bit. Esas son las señales de estado. Punto. Las señales de condición, de control son esas. Yo tengo 11. Ahora bien, si hay señales ahí que nunca se producen al mismo tiempo, imaginaos que yo tengo 11 señales de control, pero os digo, porque así nos lo dice el diagrama de estados, no, ahí hay 11, pero nunca van a salir dos señales al mismo tiempo. Siempre van a salir una señal, como mucho, solo de una en una. Puede ser factible o no, de una en una. Es decir, la señal, por ejemplo, C1 y C2 son incompatibles. ¿Por qué? Porque imaginaros que, no sé, pues sí, imaginaros que yo tenía dos registros y estos dos registros tenían que acceder al bus de datos y accedíamos al bus de datos a través de un buffer triestado y esto tenía dos señales de control, la C0 y la C1. Esas dos señales son totalmente incompatibles. Yo nunca puedo tener C0 y C1 las dos activas, porque para acceder al bus de datos yo no puedo tener los dos buffer activados, con lo cual nunca se va a producir que C0 y C1 sean las dos 1, nunca. Entonces, cuando yo tengo señales de ese tipo, lo que me permite es un formato vertical, en el que yo, en lugar de tener una señal de control como esta, puedo colocar un decodificador de n a n. Es decir, si yo necesito 10 señales de control y son totalmente independientes, 10. Para configurar 10, 2 elevado a cuánto es inmediatamente superior a 10. 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16. Pues yo colocaré aquí solamente 4 señales, un decodificador, un demultiplexor de 4 a 16, sacará aquí desde 0 a C10, claro, o a C9. Claro, no conecto ni el 10, ni el 11, 12, 13, 14 y 15, bueno, no los conectas, no conectas. Cuidado, hostia, Pedrín, cuidado. Podríamos llegar a las leyes de Murphy, que me dijesen, no, es que yo necesito 16 señales de control, totalmente independientes. Colocaríamos un demultiplexor. ¿Qué características tendría ese demultiplexor? 2 elevado a ¿cuánto es 16? A 4. O sea que sería un multiplexor de 4 a 16, es decir, 4 bits aquí, 16 aquí. ¿Sería eso suficiente? Que no se os olvide apuntarlo ahí en rojo. No. ¿Por qué no? Porque si yo hago esto, en todo momento hay una señal activa. Cuando yo tengo aquí el número 0, estará activo la salida 0. El número 1, 2, 3, 4, el número 15 binario estará activa la 15. Y si yo necesito que en algún momento no esté activa ninguna de las señales, ¿cómo lo hago con esto? No lo puedo hacer. Y recordar que había estados en los que se cumplía, cuando teníamos que tomar una bifurcación, en los que se cumplía que tenían que estar todas las señales de control a 0. Con lo cual, esto no me dejaría. ¿Qué me obligaría a eso? Cuando la cantidad de señales que yo tengo que tener de control sea igual que el número de salidas del multiplexor, me obliga a que para 16 tengo que colocar un multiplexor de 5 a 32. ¿Me van a quedar libres 31? Bien, vale, te quedan libres 31. ¿De acuerdo? Bueno, en función de eso vamos a hacer un par de problemas que tenemos por aquí. El primero es que tiene referencia a la microprogramación y a los direccionamientos, sobre todo a la microprogramación, a los formatos.
del microcódigo operación. Y me dice lo siguiente, se dispone de un computador con palabras de memoria de 28 bits, es decir, 28 bits de ancho, y con un repertorio de 12 instrucciones. Cada instrucción tiene 2 operandos. En modo de funcionamiento a memoria. Pues vamos a hacer una cosa ya. Esto es muy importante. Me dice que es 28 bits de ancho. Es decir, es un microprocesador, no como el Pentium de 64 o de 32, sino que es de 28. Y me dice que tengo yo un set de 12 instrucciones. Como tal, esto va a tener una parte que no nos la quita nadie, que es la correspondiente al código de operación. ¿Qué más me dice? Cada instrucción tiene 2 operandos. Si tiene 2 operandos, va a tener un OP1 y un OP2. Punto. Y me dice, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, antes de mirar nada. Vamos a ver estos campos, qué características tienen que tener. Son 12 instrucciones. Si son 12 instrucciones, para codificar una de entre 12 instrucciones, ¿cuántos bits me hacen falta? 2 elevado a cuánto es inmediatamente superior a 12. 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4, que es 16. O sea que voy a necesitar 4. Es decir, este campo va a tener 4 bits. ¿Pero cómo? Pero si solo son 12 y puedo 16, me sobran 4. Bien, vale, pues te los comes con patatas. Te sobran 4. No estás aprovechando al máximo las posibilidades de ese microprocesador. Vale. Si son 4 y en total son 28, para estos dos campos, ¿cuántos bits me quedan? 28 menos 4, 24, con lo cual, para cada campo, porque vamos a suponerlos simétricos, son 12. Entonces yo voy a hacer aquí, por ejemplo, voy a poder hacer una instrucción de mover de dato 1 a dato 2. Dato, dirección 1 a dirección 2. ¿Y esto cuánto? Como máximo 12, o sea, 12. Y esto como máximo 12. No hay más. No hay una vuelta de caja. Me dice, ¿cuál es verdadera o falsa? Dice, la máxima dirección de memoria direccionable es 2 elevado a 12. Si el operando que yo tengo aquí es una dirección, para el caso de un direccionamiento directo, pues la dirección más larga a la que yo puedo apuntar, ¿cuánto es? Pues 2 elevado a 12. En fuente, en destino, 2 elevado a 12. Aquí no te dice si fuente o destino, pues 2 elevado a 12. Con lo cual esto es cierto. La segunda, el tamaño que debe de tener el registro contador del programa del computador es de 24 bits. Mi circuito, mi sistema, mejor dicho, va a ser una memoria, va a ser aquí una CPU, voy a tener aquí un bus de direcciones, el address bus. ¿Cuál es la capacidad de direccionamiento de esta instrucción? ¿Cuántos? 12 bits. No, 28 no, la capacidad de direccionamiento. El código de operación es 28. Sí, el ancho de esto sí es 28 bits. Pero yo, de una instrucción de estas, ¿cuál es la dirección más larga que yo puedo sacar? Hemos dicho 12, 2 elevado a 12. Bien. Entonces cabría pensar que la longitud de esto es 2 elevado a 12. Pero no es verdad, porque me está diciendo... Dice, el contador de programa es de 24 bits. Si yo tuviese un contador de programa de 24 bits, significaría que la longitud, que el tamaño de esta memoria, ¿cuánto tenía que ser? No, 24 no. 2 a 24. Con lo cual, yo para apuntar a cualquiera de estas posiciones de memoria, ¿cuántos bits necesitaría? 24. ¿Yo puedo tener aquí 24 bits escritos? No. ¿Cuál es la máxima longitud de mi bus de direcciones que yo puedo tener? 12. Es decir, que la máxima longitud, la máxima memoria direccionable, en este caso, el contador de programa es de 12 bits. Porque me está diciendo
que mi direccionamiento es directo a memoria. Si me hubiese dicho, no, es que es directo e indirecto, estaríamos hablando de otras cosas. Porque para el direccionamiento directo, esto tiene que ser 2 elevado a 12, pero para el indirecto ya no guarda relación. Cuando ya tengo una capacidad de direccionamiento indirecto o indexado, ya no guarda relación este ancho con el ancho del bus de direcciones. ¿Vale? Vamos a por el siguiente, que es este. Dice, el formato de instrucciones de un procesador utiliza 6 bits para el código de operación. Vamos a poner así, venga. Código de operación, 6 bits. 10 bits para el campo de la dirección. Vamos a suponer que solo tiene uno porque no me está diciendo nada y son 10 bits. Dice, considerando que el procesador tiene 16 registros de 8 bits cada uno, es decir, en el procesador registros que yo tengo son del 0 al 15, esta es la CPU, Tengo 16 registros cada uno para uso general, cada uno es de 8 bits. El ancho es de 8 bits, pero son 16. ¿Cuántos campos y cuántos bits cada uno es necesario para añadir al formato de instrucción inicial para poder realizar un direccionamiento indexado a través del registro? Es decir, normalmente es este. Es decir, código de operación y dirección. 6 y 10. Pero ahora es que yo quiero hacer una instrucción nueva. Si quiero hacer una instrucción nueva en la que yo pueda ser capaz de meter en la dirección y el registro índice, tengo que hacer una instrucción que tenga un código de operación igual que antes, que tenga una dirección de 10 igual que antes, pero ahora le tengo que decir cuál es el registro índice. Yo le tengo que decir, oye, ¿qué? Guárdame el contenido de la dirección que tienes aquí en la posición de memoria de esta dirección más el registro índice. ¿Cuál? Si tengo 16, ¿cuántas posibilidades tengo yo que tener para indicar cuál es el registro índice? 2 elevado a cuánto es 16. 2 elevado a 4 es 16. Es decir, voy a necesitar yo 4 bits más, 4 más, para indicar el registro índice. ¿De acuerdo? Tengo que anchar, es lo que provoca. Esta nueva instrucción tiene que tener 3 campos. Código de operación, el direccionamiento, el valor que yo le voy a sumar al registro índice. ¿A qué registro índice? A este que tenemos aquí. Y tengo una última que dice lo siguiente: indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas y justificar la respuesta. En una unidad de control microprogramada, la memoria de control se utiliza para almacenar en ella los contenidos de los registros de la CPU. ¿Verdad o mentira? La unidad de control, la memoria de control, se utiliza para guardar el valor de los registros. ¿Qué se guarda en la memoria de control? Los valores de control de cada uno de los pasos, las señales de control y lo que le toque hacer. A ver, la memoria de control, ¿qué tipo de memoria es? ¿RAM o ROM? Tiene que ser ROM, porque tiene que ser donde yo tengo metidas los pasos de cada una de las instrucciones, y cuando se apague la alimentación, que aquello no cambie. Sin embargo, los registros, ¿qué tipo de memoria es? ¿Volátil o no volátil? No voy a decir RAM, es RAM, pero bueno, es volátil. O sea, no, yo no puedo guardar valores auxiliares dentro de lo que es la memoria de control, con lo cual la primera es falsa. La siguiente me dice: el principal problema de la unidad de control con lógica cableada, recordar, con básculas, por ejemplo, es la imposibilidad de gestionar saltos a subrutinas, al carecer de registro contador del programa. ¿No se pueden hacer saltos? ¿Subrutinas? Eso no tiene nada que ver, o sea que es verdadero.
Digo, falso, pues falso. ¿Vale? Y la última, si se quiere minimizar el tamaño de la memoria de control de una unidad de control microprogramada, minimizar el tamaño, se debe utilizarse formato horizontal, ¿verdad o mentira? Horizontal y vertical. Mentira, porque era vertical. Porque para que se pudiese meter el multiplexor necesitamos que fuese vertical. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? Sí, los tres falsos. Me voy a quedar mosca, quería que había uno verdadero. ¿Vale? Y con esto terminamos.